para trabajar en videojuegos necesitas energía. Es un sector muy competitivo, muy ambicioso. En videojuegos profesionales se pelea sin guantes. O sea, es imposible como game designer saberlo todo. Es un continuo aprendizaje. Entonces tienes que jugarte a todos los juegos que sean similares a lo que vas a hacer con ojos de game designer y analizarlo bien. Siempre es mejor 15 minutos de una obra maestra, de algo estupendo, muy bien ejecutado, que una hora de algo mediocre o suficiente. Porque si tú le presentas a un inversor, a un jugador, un posible cliente, 15 minutos de algo excepcional, sabe que con más dinero vas a hacerlo más grande. Por lo tanto, yo creo que es importante que sepamos que tenemos que condensar en pequeños frascos nuestras ideas. Bueno, montar una empresa es un reto muy complejo y creo que es fundamental en el desarrollo de la sociedad el que existan empresas. Fracasa rápido y a pequeña escala. En videojuegos nadie nace siendo un crack de los videojuegos. Y la mejor forma de aprender es fallando. Indie no tiene que querer decir estar al margen de las cosas, pero sí que para mí, como desarrollo, como posicionamiento, pues con los serious game o con el tipo de juegos que hacemos, creo que me he sabido diferenciar de otros estudios de la industria, no buscar los propios videojuegos. Un error que yo veo muy comúnmente es que la gente cuando te enseña cosas que ha hecho suelen estar basadas en el mundo del videojuego, cuando en realidad lo que deberíais buscar es especializaros en algo. Creo que ahora mismo ahí están saliendo un montón de empresas indie buenísimas con proyectazos que lo están rompiendo. Es fundamental el estar constantemente reinventándonos y más si hay crisis pues como esta que estamos viviendo sanitaria. Entonces no significa que hagas proyectos de peor calidad, significa que hagas pruebas antes con partes pequeñas de ese gran proyecto para que luego puedas crecer. Es lo que la industria llama escalar. Al mundo del videojuego, si queréis sobre todo destacar o crear cosas nuevas, al final yo creo que todos los medios beben unos de otros y luego, por supuesto, leer, ver pelis, tener un trasfondo de cultura que te haga tener referentes a la hora de crear estas ideas diferentes. Que va a ser un mercado de masas y pues bueno, se ha invertido Facebook, que es un todopoderoso y su reto es llevarlo a los hogares. Vamos, yo creo que sin duda alguna lo logrará. Necesitas calma porque no siempre ganarás nada más llegar, tienes que tener paciencia y perseverancia. La cuestión es no rendirse.